En el corazón de la mitología nórdica, desde tiempos inmemoriales, me vi atraído por esos relatos cargados de simbolismo, magia y destino ineludible. Siempre me fascinó cómo la tradición y la leyenda se entrelazan en historias que nos enseñan sobre el poder, el sacrificio y la inevitabilidad del destino. Hoy quiero compartir con ustedes mi recorrido por una historia que, aunque llena de sombras y presagios, se presenta con una belleza trágica y sorprendente. La leyenda de Fenrir. Esta narrativa, tejida entre mitos y realidades ancestrales, nos invita a repensar la noción de monstruos y héroes, y a ver en cada criatura, por temida que sea, una parte esencial del destino que une a dioses y hombres. La historia de Fenrir no es solo un relato de furia y violencia, sino también la crónica de un ser que, desde su nacimiento, estuvo marcado por el poder descomunal y por un destino escrito en las estrellas. Introducción y contexto. Desde que empecé a adentrarme en el estudio de la mitología nórdica, quedé cautivado por la manera en la que cada leyenda se transforma en una lección sobre la vida y la vulnerabilidad humana ante el destino. Recuerdo claramente cuando por primera vez me encontré con el relato de Fenrir, el lobo cuya fuerza no tenía parangón y cuyo destino parecía ineludible. Mientras leía sobre la inminente confrontación con los dioses, imaginé un universo donde el temor y la admiración por lo desconocido se fundían en una danza eterna. En mis viajes literarios comprendí que cada personaje, desde los dioses hasta las criaturas más temidas, tenía una historia que narrar. Una historia que revelaba tanto la grandeza del poder divino como la fragilidad del destino humano. Así, la figura de Fenrir se convirtió en un símbolo de fuerza descomunal y una advertencia sobre los límites del control, recordándonos que incluso en un cosmos gobernado por seres inmortales, hay fuerzas que escapan a cualquier intento de contención. El nacimiento de la leyenda. La leyenda de Fenrir comienza en el cruce de dos mundos aparentemente opuestos, el de los dioses y el de las fuerzas caóticas a las que temían incluso los mismos dioses. Surgido de la unión de Loki, el embaucador y astuto dios, con la poderosa giganta Angrboda, Fenrir llegó al mundo rodeado de presagios inquietantes. Desde sus primeros momentos se percibía en él la impronta de un poder que superaba la comprensión ordinaria. No estaba solo en su origen, ya que sus hermanos, Jormungandr, la monstruosa serpiente que envuelve el océano, y Hel, la enigmática regente del inframundo, completaban un trío cuyas vidas estaban marcadas por la sombra del caos. Mientras leía estas palabras pensaba en la fuerza primigenia de la naturaleza y en cómo en cada rincón del universo existen historias que desafían el orden establecido. La figura de Fenrir se erige así como la representación viviente del caos ordenado, una dualidad que me llevó a cuestionar: ¿puede la fuerza absoluta ser al mismo tiempo temida y comprendida? Tess. La amenaza de un poder incontenible. A medida que Fenrir crecía, se dejaba ver su potencial devastador y su carácter indomable. Yo mismo pude imaginar las noches en Asgard cuando en el seno de la divinidad los dioses comenzaron a sentir una inquietud creciente ante la magnitud de su poder. El lobo, cuyos ojos brillaban con una furia escondida, despertaba en cada corazón la mezcla embriagadora del temor y el asombro. Me transportaba a momentos en que la atmósfera se volvía densa y cada susurro entre los dioses estaba cargado de preocupación. La presencia de Fenrir hacía temblar los cimientos de un orden que hasta entonces parecía inamovible. En ese entorno de incertidumbre, el destino del lobo se volvía cada vez más oscuro, marcando el inicio de una tensión que amenazaba con reconfigurar la realidad de los 9 mundos. Los intentos de contención. La forja de Gleipnir, consciente del inminente peligro que representaba Fenrir, los dioses se vieron forzados a buscar métodos para controlar lo incontrolable. La tensión aumentó hasta tal punto que se inició una serie de intentos por someter al poderoso lobo. Recuerdo cómo la narrativa me llevó a través de esos momentos llenos de dramatismo, en los que los planazos divinos se encontraban con la fuerza bruta de la naturaleza. Tras 2 intentos fallidos de encadenar a Fenrir, la solución llegó de la mano de los hábiles enanos, quienes forjaron Gleipnir, una cuerda de origen aparentemente imposible. Esta cadena mágica estaba compuesta por elementos tan insólitos que bordeaban lo imposible: el sonido de un paso de gato, la barba de una mujer y la raíz de una montaña,
se combinaban para crear aquel vínculo que pretendía mantener a raya a la fuerza incontrolable. Me cautivaba la idea de que en un universo donde lo imposible podía tornarse realidad, cada acto no era simplemente una estrategia, sino una poesía que hablaba sobre la fragilidad del control frente a la imparable fuerza del destino, la traición y el sacrificio de Tyr. El clímax de esta historia se alcanzó en el preciso momento en el que Fenrir, desconfiado de las intenciones de los dioses, puso a prueba su propia suerte. Mientras la tensión se palpaba en el ambiente, el lobo aceptó participar en lo que se le presentaba como un juego inocente. Una invitación a confiar en la aparente bondad divina. Fue en ese instante cuando se selló el destino del lobo y de uno de los dioses más honorables, Tyr. Con la nobleza de su carácter, Tyr se ofreció a poner su mano en la boca del imponente Fenrir, marcando así la confianza que en apariencia sellaba un pacto de inocencia. Sin embargo, en el dramático giro del destino, cuando el lobo sintió la verdadera trampa, la furia se desbordó. Con un rugido ensordecedor, Fenrir arrancó la mano de Tyr, dejando en el aire la amarga sensación de traición. Aquella cicatriz no solo simbolizaba la pérdida física, sino el peso de un sacrificio por un ideal que, aunque noble, se vio eclipsado por la inevitabilidad del destino. Esa imagen perdura en mi mente como recordatorio de que en ocasiones la grandeza se forja a costa del sacrificio personal. Bis, la aceptación del destino encadenado bajo la fría piedra y con Gleipnir como único vínculo que retardaba el caos, Fenrir se convirtió en un símbolo de la inexorable marcha del destino. Mientras la narrativa me invitaba a reflexionar, comprendí que su confinamiento no era un castigo arbitrario, sino la manifestación del destino mismo, ineludible para todos, incluso para los dioses. Cada rincón de Asgard parecía susurrar que por más que se intentara reprimir la fuerza primordial que Fenrir representaba, el destino tenía reservado un desenlace ineludible. De alguna manera, la historia del lobo me hizo ver que en cada ser se esconde una parte del universo, una dualidad que convierte el poder en una bendición y a la vez en una maldición. Así, la aceptación del destino se revelaba como una verdad profunda. Ni siquiera los dioses pueden escapar a la red tejida por el tiempo y la inevitabilidad. Set, el Ragnarök y la confrontación final. El relato me llevó a imaginar el escenario apocalíptico del Ragnarök, un acontecimiento que en la mente de aquellos que creen en la profecía marca el fin de una era y el comienzo de otra. En esa visión, el sol se oscurece, la tierra se estremece y los 9 mundos se preparan para enfrentar un destino común. Yo veía a Fenrir, encadenado pero con la furia ardiente en su interior, aguardando el momento exacto para liberarse de sus ataduras. El clímax de la historia se concentra en la inminente batalla entre el lobo y Odín, el líder de los dioses. Un enfrentamiento que no nace del odio ciego, sino del cumplimiento de un destino forjado desde tiempos inmemoriales. Cada palabra me transportaba a esa escena épica, donde la esperanza, el temor y la tragedia se mezclan en una danza imparable. La confrontación final, en la que Fenrir devorará a Odín, se presenta no como un acto de maldad, sino como la culminación de un ciclo que, desde el principio, estuvo destinado a suceder. Reflexiones personales y la dualidad del monstruo. Al sumergirme en las profundidades de esta leyenda, me vi inmerso en una lucha interna entre la empatía y el temor. ¿Puede ser que Fenrir, a pesar de su apariencia feroz y su reputación como destructor, sea acaso una víctima de circunstancias mayores? Mientras mis pensamientos vagaban entre las páginas de la historia, me di cuenta de que la figura del lobo encierra una dualidad compleja y fascinante. Por un lado, es un símbolo de fuerza indomable, una encarnación del caos que desafía el orden establecido por los dioses. Por otro, resulta evidente que su comportamiento y destino han sido moldeados por el miedo y la desesperación de aquellos seres que en su intento de controlar lo incontrolable, terminaron marcándolo para siempre. Esta reflexión me llevó a cuestionar los límites entre el bien y el mal, a creer que en cada sombra se esconde una historia de dolor, lucha y, en última instancia, una lección sobre la inexorable marcha del destino. En ese tira y afloja entre la luz y la oscuridad, comprendí que las leyendas no son simples relatos de fantasía, sino espejos en los que se refleja nuestra propia esencia. Y, conclusión y llamado a la reflexión. Al concluir este recorrido narrativo, me siento inspirado a invitar a cada uno de ustedes a detenerse y reflexionar sobre el poder de las historias.
La leyenda de Fenrir, con todas sus contradicciones y matices, no solo es un relato sobre un lobo colosal destinado a devorar a los dioses, sino también una metáfora sobre la fuerza incontrolable del destino y las consecuencias de nuestros miedos. En un mundo donde a menudo nos empeñamos en encadenar lo que no se puede dominar, la historia me recuerda que hay fuerzas vitales que aún en su furia guardan una sabiduría ancestral. ¿Será que la verdadera maldad no reside en el monstruo, sino en el temor que nos impide comprender la complejidad de la existencia? A través de esta historia, deseo invitar a cada lector a replantearse nuestras propias barreras, a mirar de cerca aquello que tememos sin perder de vista la esencia multifacética de lo que somos. Me encantaría conocer sus impresiones, sus ideas y sus interpretaciones, pues en el intercambio de opiniones se nutre el alma y se fortalece la comprensión de que al final cada enfrentamiento con el destino es tan único como la experiencia de cada vida. Despedida y conexión con la audiencia. Con el espíritu de un eterno aprendiz de las antiguas leyendas, cierro este relato reafirmando mi compromiso con la exploración de mitos y la difusión de enseñanzas que trascienden el tiempo. Cada historia, por inusual que parezca, encierra en sí misma un mensaje universal sobre la resiliencia, el sacrificio y la inevitable marcha del destino. Mientras comparto esta narrativa, los invito a continuar este viaje de descubrimiento, a sumergirse en las profundidades de la mitología nórdica y a reflexionar sobre cómo las leyendas antiguas siguen hablando a nuestros corazones en la era moderna. En cada lectura y en cada comentario, encuentro la posibilidad de conectar en un espacio donde la sabiduría ancestral se une con las inquietudes contemporáneas, generando un diálogo que enriquece tanto al narrador como a sus oyentes. Así, con un profundo agradecimiento por el tiempo compartido y la apertura a nuevas ideas, concluyo mi relato, dejando abierta la puerta a debates que nos permitan juntos descubrir que en cada mito se halla una chispa de la verdad humana. A lo largo de estas líneas he querido transmitirles que en la historia de Fenrir, el destino y la valentía se entrelazan de forma inseparable, recordándonos que ni la furia más feroz ni el miedo más profundo pueden reprimir la fuerza vital que nos impulsa a seguir buscando la luz en medio de la oscuridad. Hoy, al compartir este viaje mitológico, deseo que cada uno de ustedes encuentre inspiración para reconocer en sus propias vidas las lecciones que nos deja el indomable lobo, símbolo de la dualidad humana en su máxima expresión. Que la historia de Fenrir, con sus batallas, sacrificios y destinos entrelazados, les sirva de espejo para ver que a veces aquello que aparenta ser una amenaza es en realidad un llamado a la transformación y al despertar interior. En este camino de reflexión y conexión, cada pensamiento y cada experiencia se suman a la rica tapicería de la existencia, conformando un relato compartido que trasciende fronteras y tiempos. Les agradezco por acompañarme en este viaje y los invito a dejarnos llevar por la fuerza de la mitología y la magia de las historias que, aunque milenarias, siguen siendo un faro para la búsqueda constante de nuestro propio destino. A medida que estas palabras han sido tejidas con cuidado y entrega, cada párrafo resuena como un eco de las épocas remotas y de las emociones que a través de los tiempos nos unen. Con la esperanza de haber ofrecido una visión completa y profunda de la leyenda de Fenrir, este relato superará un puente entre el ayer y el mañana, entre lo místico y lo cotidiano, recordándonos que en cada uno de nosotros arde la chispa de lo inquebrantable y lo eterno. Que este viaje por la mitología nórdica inspire a descubrir la belleza en lo desconocido y a abrazar el destino con la valentía de aquellos que, a pesar de las sombras, se atreven a soñar con un horizonte lleno de luz. Desde la primera línea hasta estos últimos trazos, cada carácter, cada pausa y cada emoción han contribuido a formar un relato tan extenso y profundo como la propia existencia. Invito a cada lector a sumergirse en este mar de palabras, a dejarse llevar por la fuerza de una historia que trasciende el tiempo y a encontrar en ella la inspiración necesaria para enfrentar los desafíos del presente. Porque si algo aprendí de Fenrir y de los antiguos dioses, es que en la unión de luces y sombras se forja la verdadera esencia del ser. Un camino de sacrificio, valor y, sobre todo, la inquebrantable certeza de que el destino, por muy inevitable que parezca,
es también una invitación a crecer y a trascender. Mientras concluyo este extenso viaje narrativo, se hace patente que la historia de Fenrir es un canto a la fuerza primigenia de la naturaleza y un recordatorio de que en cada rincón de nuestro ser habita la posibilidad de liberarnos de nuestras propias cadenas. Que estas líneas sirvan de estímulo para mirar hacia adentro, para descubrir en el eco de la mitología la resonancia de nuestras propias batallas y para encontrar en cada desafío una oportunidad de renacer. El relato queda así como una promesa de continuidad, un llamado a reconocer que en la fusión de lo mítico y lo real se escribe, día a día, la crónica de la existencia humana, tan extensa y rica como estos 1000 caracteres que hoy comparto con ustedes.